yo creo que por lo menos fueron 3 meses de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado. Okay. ¿No? Clarinete y piano, ¿no? Y grabaron tangos de Piazzolla, música también de Heitor Villalobos. Y pues hicimos todo, ¿no? Nosotros dos, desde la grabación, la edición, la mezcla y el máster del trabajo. Y fue así, ¿no? Realmente fue un proyecto como de los que veníamos trabajando, ¿no? Afortunadamente tuve oportunidad de trabajar en varios discos en ese momento. Y por azares del destino decimos, bueno, ¿por qué no? Suena muy bien, ¿por qué no lo subimos a los Grammys? ¿No? A ver qué pasa. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy estoy muy contento porque este invitado, tengo que decirles, se me hizo un poquito del rogar, pero estoy muy contento de que nos venga a contar su historia. Él es un apasionado de la música, es un nominado, nada más y nada menos que a los Grammys. Y bueno, pues además es, entre otras cuestiones, aquí responsable de los alumnos de producción de tecnología y producción musical en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Ahorita se los presento. Antes de eso, le doy la bienvenida a Rex Almazán. ¿Cómo estás, Rex? ¿Todo bien, Carlos? ¿Y tú? Muy bien. ¿Lista? Muy lista. Vamos a conocer a Kenji. Vamos a conocer a Kenji. Por favor, ustedes también listísimos de una vez. Déjenos su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Y ya lo dijo Rex, nuestro invitado hoy es Kenji Calderón. Kenji, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Kenji. Kenji, vamos a empezar ya de una vez. Esto lo empezamos muy sencillito con un par de preguntas. La primera es, ¿a qué te dedicas hoy profesionalmente? Bien, ahorita el mayor tiempo está en la dirección de programa de tecnología y producción musical, el acompañamiento con los chicos y con las chicas, ayudarles a encontrar su camino, ¿no? Y obviamente pues a terminar exitosamente su carrera. En la parte externa del TEC ya no hay tanto tiempo como uno le gustaría para poder embarcarse en mayores proyectos, pero afortunadamente he tenido algunos dentro del estudios de grabación, ¿no? Prácticamente para, pues, en donde me llaman, ¿no? Quizás a veces puedo para grabación, a veces puedo para la mezcla, a veces puedo para el máster. No, un proyecto grande pues requerirá de más tiempo y pues no se tiene todo ese tiempo. Entonces se tiene que seleccionar muy específicamente con qué sí se puede, con qué objetivos se pueden completar, porque tampoco me gusta quedar mal, ¿no? Dentro de estos tipos de proyectos. Recientemente, que hace 2 semanas, grabamos un disco para cello y piano, muy bonito, ¿no? Con Javier al cello y Edith al piano, y música clásica, ¿no? Que es generalmente en lo que más me apasiona, en lo que más me gusta. Muy bonito. Entonces tuve la oportunidad de trabajar y de apoyar en esa parte del disco. Súper. Que además Kenji tiene otro proyecto muy importante que le ocupa mucho tiempo, que es su hijo Hiroki. Entonces, pues, ahorita que Kenji decía hay que equilibrar, pues bueno, obviamente ese es el proyecto, pues yo creo que más importante, ¿no? De tu vida. Oye, Kenji, ¿qué estudiaste y cómo decidiste estudiar eso? Yo estudié música, Carlos, música clásica. Me especialicé mucho en la parte de historia de la música. Esa fue la dirección que tuvo mi tesis. Porque, bueno, desde siempre me ha gustado la música. Desde muy pequeño empecé a estudiar algunos elementos. Ya hacia la secundaria, más o menos, pues estaba, ¿no? Casi siempre de diario, tocando la guitarra, buscando a alguien con quien tocar o enseñándole a alguien pues lo que había aprendido en ese momento. Entonces ya cuando llegó el momento de seleccionar lo que uno quiere estudiar, lo que quiere seguir, lo que quiere decidir, ¿no? En que ojalá pueda seguir a lo largo de toda su vida, pues me gustó mucho la música, ¿no? Afortunadamente mis padres me apoyaron en este emprendimiento.
Y pues aprendí muchísimas cosas, ¿no? De música clásica, guitarra clásica, piano clásico, percusiones clásicas. Tuve oportunidad de irme a Arizona State University de intercambio. El programa fue en jazz, ¿no? Porque también me gusta muchísimo el jazz, el rock, el punk. De hecho, tenía una banda punk en la Ay, nos tienes que contar de todo eso, de cuando Kenji era un chico punk. Sí, tenía el pelo ya más largo, no como ahorita que está bastante largo. No, más largo, pintado de rosa, verde, amarillo, ¿no? Lo que se necesitara para el show. Claro. Oh my God. Músico completo. Sí, Exacto. así es. Y bueno, en Arizona State University estuve afortunadamente en un programa bien bonito de jazz, donde aprendí muchísimos otros elementos que no sé, que del diálogo que se tienen con, o que son contraparte o contrapunto de la música clásica, como me gusta verlo. Pero uno de los elementos que más me llamaron la atención es que tuve una clase de composición donde podíamos ir al estudio de grabación que estaba en Arizona State. Y fue pues muy revelador porque podíamos utilizar los sintetizadores como estos que tenemos aquí en el Pero en TEC la de universidad Monterrey. ¿no te había tocado esto? O sea, solo hasta la universidad, al El intercambio. intercambio, así es. Pero en la universidad no. En la universidad no, porque como era música clásica, pues estaba muy enfocado a la guitarra clásica, al piano clásico, a la teoría, Más a la como historia. ejecutante de la música que... Más como una parte redonda de la música en general, no ejecutante, porque desde el principio fueron muy claros conmigo de, puede ser ejecutante, pero recuerda que hay niños de 5 años tocando espectacularmente en Europa, en Asia, ¿no? Entonces la competencia es muy grande y muy alta, ¿no? Sí, que ejecutante estamos aquí ya un poco técnicos quizás, pero es quien toca el instrumento. Y esa es que les recomendamos ahí la Blue Atok con Verónica Nitay, por ejemplo. Así es, ¿no? Que desde muy pequeños están muy entrados en esa parte. Y lo mío no era de ese nivel. Un nivel de banda punk, Pixies, sin problema. Okay. Pero ya no concierto de Aranjuez y esos elementos, así los dedos se me trababan, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que preguntarse, bueno, a mí me apasiona la música, me encanta tocar la guitarra, ¿cómo puedo continuar con estos elementos, ¿no? Y por eso terminé en la parte de historia de la música, pero pues exploré un poco de etnomusicología porque tenía un profesor que había hecho su maestría. ¿Qué es etnomusicología para quien no sabe? Etnomusicología es la historia, es el estudio de la música que puede ser de alguna comunidad. Por ejemplo, prehispánica, ¿no? O de alguna, por ejemplo, de Japón, ¿no? No sé, o de África o de Latinoamérica. O sea, tú escoges algunos elementos o algunas regiones donde tú te gustaría explorar esa parte más étnica y trabajar sobre esa parte musical. Entonces me fui dando cuenta que existen millones de elementos en los que uno puede crecer aparte de la música, ¿no? O sea, no nada más tocar o no nada más no tocar en tu banda punk. Exactamente. Ajá, exactamente. Y bueno, te comentaba, recordando esta parte de Arizona State, estaba en el estudio de grabación usando sintetizadores, ya empezábamos a usar la computadora, pero ya de una manera no nada más como para escribir partituras en Finale, sino que entrabas a un software, ¿no? Que no teníamos en la escuela de música, en Pro Tools, y había otros que ya no recuerdo los nombres para componer, ¿no? Para empezar a incluso generar ideas. No como ahorita con la inteligencia artificial, pero sí ya algunas ideas melódicas de acordes que te ponía la computadora y sobre eso tú ibas explorando la parte musical. Entonces, esa clase me acuerdo que fue muy bonita. Empezamos, y también podías grabar elementos y manipularlos en la computadora. Entonces, eso fue mi primer acercamiento, digamos, hacia la tecnología musical más puntual en ese momento. Ya de regreso, ¿no? En mis estudios, pues sabía que tenía que terminar, hacer todo lo posible para terminar. Igual tuve guías, mentores, académicos muy buenos que me ayudaron a conseguir, ¿no? A seguir adelante. Y creo que es parte de lo que también a mí me apasiona, que yo tuve ese acompañamiento y a mí me encanta también darle ese acompañamiento a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Saber que hay alguien que cuando tú tienes un problema, porque somos humanos, ¿no? A veces nos encontramos con una materia que nos es más difícil, algún subject, algún... Materia. Sí, clase. Una clase, ¿no? Sí. Ahí es cuando hay que editar. Es que Kenji es muy bilingüe y entonces él quería hacer esta Blue Atok mitad español, mitad inglés, y pues en inglés se dice to subject. Ajá, exacto, ¿no? Entonces ese subject pues
te es difícil, te es complejo, pero a veces lo único que necesitas es platicar con alguien que te ayuda a visualizar, no es por aquí, o lo estoy viendo mal, o quizás hay que tomarlo con otro ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que intento, ¿no? De trabajar. Y bueno, poco a poco, espero que vaya ahí. Igual los compañeros, ¿no? Se ponen ahí. Igual y los confundes, Ken. Sí, ¿verdad? Yo lo estoy confundiendo. Oye, Sí. ¿qué se estudia en una licenciatura? Porque Verónica Anita ya nos comentó ella qué le tocó estudiar en el conservatorio y cómo estaba ahí horas y horas y horas y horas tocando y practicando, y nos contó obviamente sobre las materias que ella llevó. ¿A ti qué materias te tocaron en una licenciatura en música? Llevé teoría de la música. ¿Qué es esto? Es aprender las notas, Ok, perfecto. ponerlas en partitura y hacer un análisis de esas notas. Es decir, ¿Tú ya tenías idea de...? poca. Sí, ok. claro. O sea, ya sabía leer un poquito la partitura, ya sabía de tonalidades, ya sabía, ¿no? De escalas, de acordes, pero pues esto es llevarlo a un nivel muchísimo más amplio, porque tienes que escribir dependiendo de la clase, ya sea a 4 voces, SATB, soprano, alto, tenor y bajo, ¿no? Y bueno, hay ciertas reglas que tenemos que seguir, de movimientos muy específicos, no es nada más aventar las notas así como así. También teníamos mucho de melodías. Bueno, tiene que ver cómo construir melodías en diferentes tipos de escalas, en diferentes modulaciones, tonicizaciones, muchos elementos teóricos que había que comprender: contrapunto 1, contrapunto 2, orquestación, composición 1 y 2, ¿no? Entonces eran elementos muy teóricos. A la par se llevaban historia de la música clásica, desde el medievo hasta la música contemporánea. Y no nada más. Yo doy una clase de apreciación musical donde tratamos de meter todo esto en 5 semanas. No, 15. Más o menos. Porque también lo combino con elementos de producción, con elementos de teoría, ¿no? Para que pues sea mucho más, para que fluya muchísimo mejor y los alumnos y las alumnas tengan un panorama, espero, un poquito más amplio de lo que es tecnología y producción musical. Pero en mi caso, en la licenciatura sí era estudiar historia 100%, ¿no? Una materia, 5 o 6 semestres, ¿no? Para profundizar muchísimo más en esos elementos. Me acuerdo que lo más difícil de esta materia era que en el examen te ponían 5 segundos o 2 segundos de alguna pieza. Y tú tenías que decir... Y tú tenías que decir cuál era. Yo fui testigo de alguna prueba así, creo que ya te lo platiqué. Esto ya era en mi doctorado. Una compañera mía del doctorado era musicóloga. Y justo la profesora, que tú también conoces, Luisa Vilar, le llegó y le dijo: oye, mira, te tengo que compartir esto porque yo no identificaba de dónde era. Y entonces, mientras esperábamos a que empezara la clase, le pone esta música y claro, Emilia, mi compañera, nada más empieza con: a ver, porque tiene estas características y tal y tal y tal, entonces tiene que pertenecer a este periodo, ¿no? Y porque tiene tal y tal y tal y tal. Y claro, ya la maestra le dijo: pero... toma en cuenta que esto es algo atípico de no sé quién, de pistas, nada más daba pistas, ¿no? Y sí, entonces era así un poco tu examen, ¿no? Te ponen algo a escuchar y tú tienes que... Tienes que escribir, pues es la pieza fulanito de tal, ¿no? Del compositor tal. Wow. Se me hace como en los reality shows que seguro has visto, de cocina. Y entonces el chef prueba algo y empieza a distinguir sabores, los ingredientes. Sí, era muy difícil, muy complejo. Muy complejo. Eso me encanta. Eso me parecen buenas prácticas para una clase. Sí, y teníamos obviamente ejecución, ¿no? Que es aprender a tocar el instrumento, ensambles, coros. Canté muchas veces en el coro. Y entrenamiento auditivo, ¿no? Igual, ¿no? Desde te tocaban una melodía y tú irla transcribiendo. ¿No? Todas estas con sus diferentes complejidades. Quizás algo aquí que a mí me gustaría enfatizar, que fue muy, 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 muy bueno para mí en estudiar esto, es que cuando fui a mi maestría en New York University, el primer día en la bienvenida te sientan en el auditorio y todo el día te hacen un examen. Te hacen un examen de entrenamiento auditivo, de historia de la música y de teoría de la música. Y si no los pasas, aparte de tu maestría, debes de llevar créditos, ¿no? Como remediales. Remediales, exactamente. Entonces, afortunadamente, pasé los exámenes, ¿no? Pero sí es algo complejo que uno tiene que llevar, porque, bueno, pues se piden, ¿no? En la mayor parte de las universidades
de música. No, y que además yo me imagino que es un requerimiento en el sentido de necesitas este punto de partida, ¿no? Entonces tú quieres unos profesionales que ya saben desde ahí, que ya no vas a estarle invirtiendo tiempo en, no, bueno, pero es que yo más o menos, no, o sea, y si no estás listo, pues ahí están tus remediales y échale ganas. Así es, así es. Cuando terminas la carrera, ¿tienes alguna oportunidad profesional o decides inmediatamente irte a la maestría? Excelente pregunta, Carlos. Una muy difícil porque yo estudié música, entonces mi visión era como muy pequeña, ¿no? Entonces uno sale y pues sí, puedes quizás tocar un poquito de guitarra, ¿no? Entonces, que es algo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? Que afortunadamente, por ejemplo, aquí en el Tecnológico Monterrey, cuando estudiamos tecnología y producción musical, pues no es nada más composición musical, sino que también tienes negocios de la música y también tienes tecnología musical y aparte tienes producción musical. Entonces, cuando uno egresa, puede buscar diferentes caminos, distintas áreas en las que uno es más afín o en donde aparece la oportunidad. Porque tu visión era dedicarte a la música, ¿cómo en qué sentido? A mí solo me gustaba la música, pero no sabía en dónde. Y cuando sales de historia de la música, pues sí, sabes de historia de la música. Sí. ¿No? Claro. Entonces me acuerdo que mi asesora de tesis me dijo, bueno, puedes quedarte otro semestre, pulimos esto mucho mejor para que ya pues sea un paper que se publique y quizás eso pues, sea como tu carta de presentación para poder, o sea, tienes que. No fue la única que me lo dijo. Varios profesores me dijeron, si tú quieres seguir en el camino de la música, tienes que hacer una maestría, por lo menos. ¿En qué instrumentos te has enfocado o te enfocaste primero en la carrera? En la carrera llevaba guitarra, piano y percusiones, ¿no? Okay. Esos son los 3 elementos que llevaba, pero pues no a un nivel no, porque claro, no hay que, o sea, uno que ya está y se traba, hay compañeras y compañeros que no se traban, ¿no? Claro. En la ejecución del instrumento. Entonces, por eso es que pensaba yo en la historia de la música. Entonces, pensando en ese camino, dije, bueno, quizás tengo que seguir por ahí. Y cuando dije, bueno, quizás puedo empezar a dar algunas clases para empezar a trabajar, y se necesita una maestría para poder dar clases. Claro. Bueno, en algunas universidades, como esta, por ejemplo. ¿No? Entonces, no, más sabía yo que tenía que continuar. Y fue entonces que dije, bueno, necesito pues realmente trabajar en lo que sea, ¿no? Entonces, sí, tuve varios trabajos, algunos más relevantes a la música, otros no. Pues para poder conseguir un presupuesto para poder ir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Que era mi primera opción, ya que pues y Nueva York, ¿no? Que es para mí la capital del mundo artístico. Entonces poder estar ahí, poder vivir ahí y desarrollarme un poquito ahí. ¿Cómo eliges este programa de maestría? Fíjate que, ¿cómo fue? ¿Qué me ha pasado? Otra vez, otro corte. Creo que, a ver si recuerdo bien, yo estaba platicando con otros compañeros que ya se habían graduado y uno de ellos me platicó que estaba tomando unos cursos de producción musical, que estaba grabando música. Y me invitó a la academia donde estaban llevando esos cursos. Y me inscribí a esa academia, conocí lo que era una consola, ecualizadores, ¿no? Algunos elementos de producción, grabamos un par de bandas. Y luego con otro amigo también que estaba en lo mismo que yo, buscando hacia dónde caminar, me dijo que en la universidad, en la UNAM, había unos cursos de grabación, de tecnología musical con Max MSP y otros con Reason, me parece, que eran los 3 que estaban dando. Y pues fui a la UNAM. Y me acuerdo que el profesor me dijo, bueno, tú tienes que ir a admisiones, te tienen que dar una hojita rosa y con esa hojita rosa tú puedes venir a inscribirte a mis clases. Si no, no puedes venir. Y yo dije, bueno, pues voy a admisiones. Denme mi hoja rosa. Denme mi hoja roja, por favor. En verdad eso fue lo que hice. Oye, okay. ¿Estás inscrito? No, pero yo necesito una hoja rosa para poderme inscribir, ¿no? En estos cursos que no son parte de la carrera y pues tengo mi derecho, ¿no? A una hoja rosa. Y no sé cómo fue, o sea, ya no recuerdo la conversación, pero la señorita yo creo que me vio como dijo, ay, este chico necesita ayuda. Aquí tienes tu hojita rosa. Ahora sí que no vamos a hacer cuentas, pero eso es hace unos 20 años más o menos. Sí, más o menos. Entonces, me dio mi hoja rosa
¿no? Que al parecer no se la deberían de dar a los que no son alumnos. Ok. ¿no? Es como si vas aquí a admisiones y le necesito una hojita rosa para tomar clase con Carlos Mendiola. ¿no? El doctor Carlos Mendiola. Carlos Mendiola no tiene oyentes, muchachos. Exactamente, ¿no? Y ya va, bueno, voy con esa hojita rosa y le dije, ya, aquí conseguí mi hojita rosa, ya puedo tomar mis clases. Ah, fabuloso. Ya la llenó, la firmó y listo. Pude tomar las clases de grabación con este profesor. Y es un profesor que está muy involucrado en la industria, que tiene su estudio de grabación y hemos hecho una gran colaboración a lo largo de los años. Incluso, ¿no? Es con el que acabo de grabar hace un par de semanas. Mándale un saludo. ¿Quién es este personaje? El maestro Roberto de Elías. Claro. Ajá, que ha estado aquí también colaborando con nosotros de vez en cuando. Saludos a Roberto Elías. Saludos a Roberto de Elías, que tiene ahí su estudio en Coyoacán y hemos podido hacer muchos proyectos juntos, ¿no? Uno de ellos es el nominado a un Grammy. Pues ahorita tenemos que hablar Ahorita también. platicamos de eso. Pero entonces, a ver, ¿cómo conectamos esto con la maestría? Claro. No se te olvide, Kenji. Entonces ya tomé las clases en la UNAM y bueno, te das cuenta, ¿no? De el nivel academia, nivel universitario, pues son diferentes las exigencias, los tipos de profesores que uno lleva, ¿no? Porque obviamente las clases las llevaba con alumnos de la Facultad de Música, ¿no? Entonces las clases eran como para alumnos de la Facultad de Música y me di cuenta que por ahí quería seguir caminando y empecé a investigar, ¿no? ¿Qué universidades en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Europa daban tecnología musical? Y fue así como encontré, ¿no? varias opciones. Apliqué a la beca Fulbright y la beca Fulbright me aceptó. Y ahí apliqué, a ver si recuerdo, a Savannah, a NYU, a Massachusetts y a Colorado, ¿no? Y como viene uno de Fulbright, la verdad es que las posibilidades de que te acepten son muy altas. ¿Qué es la beca Fulbright, para quien no sepa? La beca Fulbright es la beca más prestigiosa de Estados Unidos para poder seguir a estudiar ahí en Estados Unidos. Te dan parte del tuition. Y ¿La colegiatura? ¿Tuition es colegiatura? Colegiatura. Y como las universidades, parte para ser rankeadas, digamos, necesitan, aparte de muchos elementos, decir, tenemos tantos alumnos Fulbright, porque los alumnos Fulbright vienen desde todo el mundo. Ok. Entonces, somos como muy cotizados. ¿Y es difícil hacerte de esta beca? No, pensando en si yo fuera un alumno y digo, ya quisiera yo participar. Sí, ¿Cómo le hago? Fue como un año de preparación, 1 año y medio de preparación. Ok. 1 año y medio de preparación. ¿Qué más? A ver, ¿cómo le dice? Fue como 1 año de preparación, mucho papeleo, ¿no? Muchos elementos, obviamente un buen promedio, un buen TOEFL, el GMAT, muchos exámenes que te piden para estudiar en Estados Unidos. Tienes que seleccionar las universidades, explicar por qué es importante ir a estas universidades y una vez que si tus papeles pasan, tienes una entrevista. Y en esta entrevista fue súper bonita porque me entrevistó una pianista que afortunadamente el fin de semana anterior había grabado en el estudio de grabación. Ok. Ajá, entonces no me dijo nada, ¿eh? No me dijo nada. Sí, no. No me dijo Pero nada. ella te ubicaba ya de antes. Sí, Okay. porque ella tenía los papeles. Dijo, oye, dice, porque en parte de mi carta de recomendación le pedí una a Roberto de Elías, ¿no? Y ya dijo, oye, Roberto, tú conoces a Kenji, tiene una carta de recomendación tuya, que no sé qué. Y Roberto le dice, sí, claro. De hecho, el sábado que yo no puedo estar, vas a estar todo el día con Kenji grabando. Ok. O sea, ella te vio en acción. Ajá. Y después, cuando fui a mi entrevista, dije, Ana, ¿qué haces aquí? Y ya, ¿no? Wow. Uh-huh. Qué suerte, la verdad. Sí, la verdad es que no es por nada, pero siento que muchos elementos se fueron alineando para que uno pudiera obtener, ¿no? Y caminar hacia donde uno quería. Pero qué suerte y qué... Porque pudo no haber sido suerte, ¿sabes? O sí, sea, sí, al contrario. Ella va y dice, este chavito como que medio le sabe, ya. Uh-huh. Sí. Sí. Wow. ¿No? Entonces, y obviamente hizo un muy buen papel, creo yo, cuando estuve con ella, ¿no? Y una de las, estaba el embajador de Estados Unidos en estas entrevistas, y me acuerdo de una de las preguntas que me hizo fue,
¿y por qué quieres ir a estudiar a NYU, ¿no? Donde tienen las consolas, las mejores consolas, el mejor equipo, los mejores micrófonos, ¿no? Casi al nivel de Santa Fe. No existía esta carrera en ese momento, ¿no? Pero ahorita que decías, a nivel de Santa Fe, los estudios que hay aquí, por ejemplo, están al nivel de Estamos al nivel, sí, claro, es por un supuesto. dato importante que mencionar. Por supuesto, estoy constantemente verificando que nuestro equipo esté al nivel de donde he estado yo. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Sí. ¿qué te decía el embajador? Y me decía, ¿por qué quieres ir a estudiar, no? En NYU con todo esto, si en México, pues hay menos, ¿no? Y yo le decía, es que no me interesa ir a aprender a trabajar en un SSL ni en un sistema Atmos, ¿no? THX, sino quiero aprender cómo es el proceso para con lo que yo tenga poder replicarlo y replicarlo de la mejor manera. Entonces eso fue algo que le gustó mucho, pero ya después tuve oportunidad de platicar con el embajador y fue algo que ya, ¿no? Después de la entrevista me platicó que le gustó mucho esa respuesta dentro de ahí. Y bueno, para hacerte la historia corta, las universidades te hacen una oferta, ¿no? De, pues University of Colorado, te doy toda tu tuition. Me acuerdo que la mejor era Savannah, que no solo me daba la tuition, el dorm, sino que aparte me daban stipend para estar, ¿no? Allá. Ok. Y en NYU estaba como escondida. Yo le decía a mi asesora, asesora, ¿y por qué? A ver, ¿puedo ver esa? Porque ahí tiene la foto de NYU. Dijo, sí, cierto. Se me olvidó, pues, presentártela. No era tan bondadosa, ¿no? Okay. Pero era NYU. Entonces dije, no, pues yo me voy a ir ahí, en NYU. Y afortunadamente después conseguí la beca FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para dar estudios en el extranjero. Y NYU también me dio beca. Y bueno, con lo que había ahorrado también dentro de estos años de preparación, pues fue como pude ir a estudiar a NYU. ¿Y qué tal la maestría? ¿Fue lo que esperabas? Increíble. No hay nada mejor en este mundo que estudiar una maestría en NYU. Una maestría, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque uno conoce gente que está en el mismo lugar, ¿no? O sea, ya no estás explorando qué te gusta, sino ya sabes qué quieres y todos quieren, sabes que hay compañeros que están en diseño, sabes que hay compañeros que están en programación, que están produciendo, hay algunos que ya tienen algunos contactos quizás con cine independiente y pues vas haciendo ese network con ellos, ¿no? ¿Y cómo es que la maestría te empieza ya ahora sí a encaminar de manera profesional? ¿Qué experiencias, qué maestros o incluso qué fue lo que te empezó a meter ya al mundo profesional? En ese sentido fue que ya no tienes, por decirlo así, no porque sean malas, como optativas, ¿no? Okay, Materias sí. optativas, ¿no? O sea, no porque sean malas, ojo, sino que ya las mayor número de materias que llevas dentro del semestre son aquellas que están enfocadas a lo que te gusta. Claro, hay materias muy complejas y muy difíciles que quizás no es lo que yo quería, digamos, de producción de grabación, como tenía Digital Signal Processing o Digital Signal Theory, que debes de aprender, ¿no? La parte de la señal, la parte matemática, la parte de unos y ceros, que es muy compleja y muy difícil. Aprender a programar en MATLAB, ¿no? Porque todo el research se usan ese software que es muy complejo, porque es un software, ¿no? de matemáticas para modelos, ¿no? De investigación, ¿no? Pero lo muy bonito es que llevas materias como grabación, producción musical avanzada, mastering, y conoces profesoras y profesores, alumnos, y muchos de ellos me invitaron también a trabajar dentro de NYU. Entonces, de mis primeras clases más serias, por decirlo así, fueron como TA, y aparte en los veranos daba clases a la licenciatura, ¿no? Okay. Entonces eso fue como moldeando, y claro, también uno se da cuenta que pues la parte académica, la parte de docencia es algo que uno también te apasiona. Sí. Y bueno, sobre todo porque estás hablando de tecnología y producción musical. Entonces creo que eso es algo que ayuda a encontrar ese camino. Y bueno, pues es la gente que uno conoce. No sé cómo explicar, pero vivir en Nueva York es toda una experiencia, ¿no? Museos, conciertos, eventos libres, ¿no? Al aire libre. Entonces uno se va llenando de muchísima riqueza cultural.
Cuando terminas la maestría, ¿te regresas? ¿Pensaste en quedarte? ¿Qué pasó? Sí, me quedé. Uno tiene la oportunidad de hacer un OPT y en ese año logré estar colaborando en cine independiente. Entonces, muchas de las películas que hice de cine independiente las hice en Nueva York, en la parte de sound design. Y fabuloso, ¿no? Teníamos películas, un buen de películas afortunadamente, y eso ayudó a tener un portafolio más grande dentro de películas, a aprender a hacer mejor el diseño sonoro. Muchas de ellas se presentaron en Sundance Film Festival, South by Southwest, Saratoga Film Festival, ¿no? Y por ahí algunos premios con Tiny Furniture, ¿no? Me parece que fue la película. The Freebie también tuvo algunos premios, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante poder colaborar con estos artistas. Bueno, sobre todo, a mí no me tocaba hablar con los artistas, sino con el director y mandarle, ¿no? lo que yo había hecho y las correcciones que nos iban llegando. Después de ese año, se acabó como beca Fulbright, tienes que regresar o salir. Tienes que salir de Estados Unidos, Okay. ¿no? Forzosamente, ¿no? Entonces me fui a Canadá, me fui a Banff Center of the Arts, fui a grabar. Es un centro hermoso en Banff, donde uno está conviviendo con la montaña, ¿no? Con los alces, ¿no? Me acuerdo que un día estaba grabando y había un alce afuera del estudio de grabación, ¿no? Okay. Obviamente la policía montada de Canadá y toda la seguridad, porque son animales muy salvajes, ¿no? Claro. Por protección tuya y del alce. Y del alce. Y del alce. Sí, totalmente. Y bueno, pues grabábamos todos los viernes, tuve la oportunidad de ser asociado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tenía asistentes para las grabaciones y yo les iba enseñando, ¿no? Elementos que yo conocía de la música, de producción, y ellos me ayudaban a hacer todas las grabaciones. Y claro, también había profesores que venían del extranjero, con otros proyectos que nos iban enriqueciendo en nuestra propia práctica. Entonces también fue un año súper enriquecedor, ¿no? de trabajo en la producción musical. Y ahí sí te regresas a México. Ahí no tuve oportunidad más que se me acabaron mis visas y mi dinero. Válido. El llamado de la legalidad te sacó de regreso. Y ya regresé a México, así es. ¿Y qué pasó contigo profesionalmente ya que regresas? Es una etapa difícil, ¿no? Como todo ciclo, ¿no? Cuando terminan los ciclos, uno tiene que ir encontrando su camino, ¿no? Y aquí, bueno, pues se cerraron varios ciclos, varios elementos, y es otra vez explorar en la parte profesional dónde puede uno estar, porque ya estando tanto tiempo fuera, pues las amistades pues también se van moviendo, no están aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Nos decías 1 año en Canadá. 4 más o menos. 4 meses. Okay. Más o menos. Ajá, ¿no? Entonces, pues es un tiempo considerable para que, ¿no? De repente llegué y ya no había nadie aquí. Sí. Bueno, aparte de que estudié en Puebla, entonces menos en la Ciudad de México. Y ¿cómo fue que llegué al TEC de Monterrey? Vi que existía, acababan de abrir la tecnología y producción musical, ¿no? En el TEC de Monterrey. Y pues me acerqué a uno de los campus y me dijeron, bueno, pues es muy padre tu currículum, no todo lo que sabes hacer, pero ahorita no tenemos una oferta. Nosotros te llamamos, pero en Estado de México está pues están solicitando a alguien que dé una materia de música. Pues ya ahí voy, un gran viaje al Estado de México. Y la directora de departamento de aquel entonces dice, sí, estoy muy interesada, vente, me da un par de clases. Y así fue como comencé mi trayectoria en el TEC de Monterrey, dando clases. Para hacerte la historia más corta, recuerdo que en uno de los semestres todavía de cátedra, de los más difíciles y más complejos, iba lunes y jueves a Estado de México, martes y viernes a Ciudad de México y miércoles a Puebla a dar clases, ¿no? Y en fines de semana, cuando había proyectos, pues me quedaban los fines de semana a trabajar proyectos en el estudio. 3 campus diferentes. Sí. Al mismo tiempo, un reto Y 2 bastante ciudades. grande. Sí. Sí. Wow. Sí. Pero bueno, no había ninguna responsabilidad. Entonces era muy fácil desaparecer. Oye, ¿no nos has contado en realidad
¿Cómo es para ti ya este primer acercamiento como un profesor? Porque ya nos vienes contando desde hace un ratito que te tocó empezar a ser como asistente de un profesor, a enseñarle a alguien, pero ¿qué tal este cambio de rol de tú estarle compartiendo a alguien lo que conoces? Sí, Carlos, la verdad es que en mi servicio social lo hice en Coronango dando clases. Ok. ¿Coronango es algún pueblecito? Es un pueblecito en las lejitos de Cholula. De otro pueblo. Ok. De otro pueblo. Bueno, y ahí te tocó dar pueblito clases. bonito. ¿No? Aquí está. Sí, y yo decidí, yo quise hacer ese servicio social y tenía niños. Eran Ok. niños. Entonces, muy, muy bonito. La verdad es que disfruté mucho, les enseñaba música, poníamos música clásica. O sea, mi idea era transmitir esta pasión que yo tengo por la música, una de ellas siendo la música clásica, y súper lindo. O sea, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo creo que me eché de servicio social, no sé, fácil 2 años, Ok. ¿no? Hice más horas, Sí, sí, obviamente también de servicio social, pero fue una experiencia súper linda de poder convivir con ellos, platicar con ellos. Ellos me platicaban sus historias. Estuve con niños, estuve en una secundaria, también le daba clases de guitarra a otros como más quizás adolescentes, ¿no? Que se interesaban en el instrumento. Y la verdad es que creo que esa fue mi primera experiencia más fuerte, porque ya antes a alguien le daba una clasecita por aquí, ¿no? Pero eso fue como una experiencia mucho más continua con la parte de enseñar, ¿no? Con la parte de transmitir lo que uno sabe, lo que uno le apasiona. Y sí, ya fue en NYU cuando ya no solamente transmitía lo que me gustaba, sino que era muy específico de tecnología y producción musical, que dije, esto es algo que sí podría verme haciendo en Y ya era una futuro. clase más en forma, digamos. 100% en forma, ¿no? Entonces, por eso fue que yo me dije, pues me voy a acercar al TEC de Monterrey porque creo que me apasiona, me gusta, puedo hacerlo, ¿no? Y sí, ¿no? La verdad es que fue una decisión muy, muy bonita. No me arrepiento, ¿no? Han sido ya más de 10 años en esto y apenas este año me dieron el reconocimiento de profesor inspirador. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. No cualquiera, No son cualquiera. muy poquitos los profesores inspirados. Así es, en la Escuela de Humanidades. Entonces, pues me parece que es un reflejo de todo ese trabajo que uno va haciendo, que uno va cosechando, ¿no? Claro. Creo que eso es algo que hay que aprender, que las cosas no son inmediatas, ¿no? Creo que es algo que también me cuesta mucho trabajo con mis chicas y mis chicos, es que las cosas las quieren ya, luego, rápido. No. O sea, a veces esto se cosecha, se planta, ¿no? Y como te digo, este premio de profesor inspirador, que para mí me llena de mucho orgullo, no comenzó ayer ni hace un año, sino por lo menos 10 años Claro. que llevo de planta aquí en el TEC de Monterrey, otros 4 de cátedra, otros tantos en NYU, ¿no? Y desde la uni dando clases Claro. en el pueblito de Coronango, por Sí, ejemplo. es que se nos olvida. Vemos a la gente triunfando ya en algún concierto o grabando, siendo nominado a algún premio y no ubicamos todo el trabajo que hay atrás. Lo que hay detrás de eso, sí. Oye, yo quería preguntarte, nos has hablado mucho de tu gusto por la música clásica. ¿Por qué ese gusto? Digo, voy a hacer aquí la pregunta a lo mejor. No sé si es incómoda o muchos lo han estado pensando, pero cuando uno piensa muchas veces en música clásica dices, híjole, como que qué aburrida. Como que no me da esta emoción o otras sensaciones que quizás otro tipo de música. ¿Por qué la música clásica y cómo compartes ese gusto por la música clásica? Claro, bueno, en mi casa ya escuchábamos música, o sea, es como mi mamá nos ponía música clásica, ¿no? Entonces no es, digo, y también los pitufos, ¿no? No sé, ¿no? Pero era una norma, Ajá. era norma. Era muy Pero- ecléctica Ajá. esa, Ajá, sí. Esa esa combinación. mezcla. Es lo mismo que hago en mi casa, ¿no? A mi niño le pongo Mozart, sí o sí, y también escucha sus, no sé ni cómo se llama, Los Teletubbies o Barney algo así. o Bluey. Blue. Exactamente, ¿no? Entonces la música clásica siempre ha sido parte de mi, pues ha estado conmigo, ¿no? Y ¿por qué y obviamente mi banda no era música clásica, sino que era rock, punk, ¿no? Después tuve una de blues. Pero ¿por qué estudié música clásica? Porque yo sabía que si yo quería continuar en esto que me apasiona, ¿no? Pues no, si uno va a digo, no, tal vez existe, no lo sé, lo desconozco, pero quizás existe la escuela para que seas músico punk,
Tal vez, no lo sé. Creo que no. Pero bien, ahí hay un área de emprendimiento. Pues. Pero no sé qué tan larga podría ser tu carrera ¿no? Estudiando para ser músico punk, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, la música clásica, para mí, me abría, o creo que entendía yo que me podía abrir muchísimas más oportunidades para crecer. Lo cual fue cierto, ¿no? Es decir, si uno estudia estos elementos, puedes estudiar tecnología y producción musical, puedes estudiar musicoterapia, puedes estudiar musicología, etnomusicología, o sea, puedes irte preparando en muchas otras áreas de la música para llegar y poder continuar con esto que te apasiona. Y considerando que la música clásica, justo como dicen, especialmente estas nuevas generaciones traen el, ay no, qué aburrido la música clásica, tú como profesor justo desde la carrera, ¿cómo les vendes ese acercamiento a las nuevas generaciones de que es necesario la música clásica? ¿Cómo los enamoras? ¿Cómo los enamoras de la música clásica? Es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Porque sí, en efecto, muchos de ellos pues tienen ciertas preconcepciones, ¿no? de lo que es, pero es algo bien importante que solo... Y por eso me gusta darlo, o por eso recomiendo mucho en inscripciones que se inscriban conmigo en apreciación multidisciplinaria, porque las chicas y los chicos que van a tecnología y producción musical deben de salir de su zona de confort. Claro. Para poder ser exitosas y exitosos. O sea, vamos a decir, es que me encanta Taylor Swift. Ok, pero si tú solo te enfocas en producir, en componer y en hacer música como Taylor Swift, no vas a encontrar ese espacio cuando tú te gradúes a esa nueva artista, ese nuevo género, ese que combinó el reggaetón con Taylor Swift y de repente resultó ser un gran hit. ¿No? Sí. No lo sé. Entonces, uno tiene que estar muy abierto a esos elementos. Y la música clásica nos ayuda a eso, ¿no? Como cuando les ponemos los cantos gregorianos, ¿no? Por ahí empezamos en la música clásica. Bueno, y Halo, ¿no? Por ahí tiene un canto gregoriano cuando empieza el juego. Sí. ¿Por quién lo puso? ¿Por qué lo puso? Porque seguro es una persona que viene muy estudiada, muy preparada y en el diseño hizo la propuesta y sonó como, épico, por supuesto. Funciona, claro. ¿no? Entonces es la idea, ¿no? de contagiar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a nuestros estudiantes, de que por ahí vayan, ¿no? De que abran su mentalidad a todo esto, que nada más esté ahí, que lo absorban, que no nos rechacen, porque no saben, no estamos seguros cuando algo de Stockhausen, algo de Messiaen, algo de cantos gregorianos puede ayudarte a eso que te apasiona. Claro, ¿no? ¿Y crees que se nota justo cuando empiezan a descubrir o ampliar esa visión que tienen? Sí, porque nuestro primer proyecto es música contemporánea. Entonces tienen que hacer una composición de música contemporánea que está fuera 100% de su área de confort. Entonces empiezan algunos a traer elementos. Hubo uno bien, bien bonito que me encantó de una alumna donde no solo era la música contemporánea y grabó muchos elementos de pasos de tacón, recuerdo, como muchos elementos más de ella caminando dentro del TEC de Monterrey, pero a la vez quería que esa música fuera como una protesta. Okay. ¿no? Como una protesta de feminismo, de que ellas pueden alcanzar y lograr sin importar cómo, o sea, que digan, por decirlo así, que el tacón no significa que no sean inteligentes, por decirlo así. Claro. Bien bonito, porque había un diálogo, obviamente, y esa es la parte que uno explora, ¿no? Que está platicando, o sea, no está en la música per se, porque lo estamos platicando como profesor y alumna, ¿no? Pero en la música, cuando empieza a armarse esos elementos, que ya conoces el contexto, que sabes por qué está poniendo esos elementos, que está dialogando, que está ¿no? trabajando, que está hilando dentro de esa trama musical, se vuelve bien, bien bonito. Entonces sí, hay alumnas y alumnos que tienen proyectos súper interesantes en platicarnos qué les apasiona, en platicarnos qué les gusta, qué les mueve o qué no nos gusta y también ¿no? una forma de protesta de eso. Nos platicabas también que te tocó en algún momento en la universidad formar parte de estas bandas. ¿Qué tal esa parte de la experiencia? ¿Cómo llegas a ella? ¿Te gustaba? ¿Lo sufrías? Yo creo que de todo, ¿no? Hay un poquito de todo, sí. En la banda que uno forma, pues es muy, muy bonito, pero empiezan todas estas partes de divas, ¿no? Todas tenemos dinámicas de poder, ¿no? Pero luego logramos tocar en varios bares, ¿no? Música, eran blues, cuando ya teníamos esta banda mucho más
consolidada, ¿no? Que no nada más parecía ruido. Ok. Sí. Que no es que sea malo, ¿no? Pero en aquel momento no era tan apreciado. ¿Y por el qué te público. enseñaban estas experiencias en las bandas que no aprendías tal vez, por ejemplo, en tus clases? Pues mucho es la colaboración, el trabajo extra que se tiene que poner, porque no es nada más como que llego, Carlos, pues toca el piano y yo te sigo, ¿no? No va así, sino que son horas y horas de sesiones, ¿no? Para llegar a algo. Y si luego, aparte de eso, añadimos que es la composición de Carlos, tengo que entender qué quiso decir Carlos en la melodía, en la música, si es que existe una letra, es una de amor, es de tristeza, es de protesta, no lo sé, todos esos elementos. Entonces, eso pues no lo aprendes, digamos, en la clase, ¿no? Es Claro. algo que estás aprendiendo con tus compañeras y con tus compañeros de la banda. Que es una parte de aprender, pero por ejemplo hay otra cuando son los ensambles, ¿no? Que tienes que llevar ensamble. Y recuerdo uno muy bonito yo estaba en el xilófono y tenía una compañera en el violín. Y obviamente música clásica. Entonces ese tipo de ensambles pues son otra dinámica, Sí. ¿no? Porque hay partitura, hay que llevar, ¿no? Toda la pieza, hay que entenderla, ¿no? Entonces, y también son horas de práctica, ¿no? Y el coro. Pero el coro tiene una directora o tenía una directora de coro. Entonces ahí no es nada más tú llegar y sí veo las notas y voy. No. Coordinar. La coordinación de la directora y seguirle. Y si te equivocas te regañan, ¿no? Entonces son diferentes elementos que uno va aprendiendo en este tipo de ensambles. ¿Y te gustaba el escenario? ¿Lo disfrutabas? Por supuesto, sí. El escenario es algo que incluso podría decir que extraño, ¿no? Pero pues sí. Muy hermoso, estar allá arriba, tocar, ¿no? Que llegue gente random y diga, me encantó cómo tocaste ese solo. Y tú, gracias. Toma una chela. Gracias. ¿No? Gran sentimiento. Sí, pues la verdad es que era como, ¿no? A alguien tocabas en ese momento. Es súper bonito. ¿Y cómo te llega la nominación al Grammy? Bien, aquí fue cuando estaba yo en la UNAM con Roberto de Elías, con el maestro Roberto de Elías. ¿Antes de irte a la maestría? Antes de irme a la maestría. Okay. Porque tuve varios proyectos con él. Entonces, primero él, obviamente como mi profesor, pues creo que observó que era un buen alumno y después me llamó a algunos proyectos, ¿no? Y fuimos colaborando varios, yo creo que fueron como unos 2 años de colaboración más o menos. Y en uno de ellos, un proyecto muy, muy grande que tuvimos, cuando hablo muy grande es de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos fueron 3 meses de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado, okay. ¿no? Clarinete y piano, ¿no? Y grabaron tangos de Piazzolla, música también de Heitor Villalobos. Y pues hicimos todo, ¿no? Nosotros dos, desde la grabación, la edición, la mezcla y el máster del trabajo. Y fue así, ¿no? Realmente fue un proyecto como de los que veníamos trabajando, ¿no? Afortunadamente tuve oportunidad de trabajar en varios discos en ese momento. Y por azares del destino decimos, bueno, ¿por qué no? Suena muy bien, ¿por qué no lo subimos a los Grammys? ¿No? A ver qué pasa, ¿no? Y pasó. Y pasó, ¿no? Nominando, entonces... ¿En qué fue la nominación? Creo que es música de tango, justamente. Okay. Así, ¿no? El nombre así tal cual no me lo sé, pero es música de tango, ¿no? Es ese género. Es ese género donde se nominó, ¿no? Entonces, algo a mí de lo que me parece que es muy valioso de esto es que muchos artistas trabajan con esa visión, ¿no? De, vamos a trabajar este disco para que sea nominado a un Grammy o para que gane estos premios. Y este fue hecho como, vamos a hacer un disco, hay música, hay arte, ahí estamos pasándola muy bien, nos quedó fabuloso, pues vamos a subirlo. Vamos a intentarlo. ¿No? Vamos a intentarlo. Y fue algo que se dio en ese momento. Entonces, esa prácticamente fue la historia. Sí, ahora sí que hacer el trabajo bien hecho. Ajá, hacer el trabajo bien hecho y creo que bien importante dedicarle el tiempo, ¿no? Claro. Que es algo porque me encantaría poder estar en otros proyectos que se me pasan y no sé, quizás alguno de ellos podría estar, ¿no? en alguna nominación, pero no tienes el mes o 2 meses de 8 a 11 para dedicárselos porque, bueno, ahora tenemos otras obligaciones, otras responsabilidades. Claro. Y también, ¿no? En la dirección de programa pues se requiere estar, ¿no? Acompañando a muchos chicas y chicos a lo largo de... Estabas diciendo, dedicarle al proyecto de 8 a 11 de la noche. Sí, yo llegaba tempranísimo, al cafecito,
Y a trabajar. Y a trabajar, ¿no? Obviamente la hora de la comida, que se equivocan. Pero no es un turno de oficina. Ah, no. No. No, que creo que eso es como de esas cuestiones, porque no sé, digo, a veces me ha tocado escuchar esto de, yo quiero mi horario más como Godín, y dices, pues no. En la música. En tecnología y producción musical no existe ese horario, ¿no? Quizás en algunos lugares muy bendecidos, pero si quieres estar dentro de la producción no existe, ¿no? Incluso era muy bueno, porque hay artistas que graban en la noche. Claro. Que su horario nocturno... Que además dicen que la voz está mejor en la noche. No sé por qué, pero su horario es así de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Porque me imagino que nadie graba en la mañana, ¿o sí? No, los músicos están dormidos. No. Bueno, estamos dormidos. Entiendo que la voz está fría en la mañana. No sé. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo quería que me aclararas esto. No sé. Dejen en los comentarios si eso es Déjenos cierto. en los comentarios. Ustedes saben, y si no, nosotros investigaremos. Lo que sí sé es que la mayor parte de mis colegas estamos dormidos en la mañana. Sí, yo sé también que los productores musicales así como que mañaneros. No, y mis alumnos les encanta escribirme a las 3 de la mañana, sábado y domingo. Pero no en las mañanas. Pero no en las mañanas puedo contestarle a Carlos. Porque yo tengo que decirles, esto ya es para otra plática, pero genéticamente soy diurno. Ok. Tengo la información que lo respalda. Sí, y por ejemplo, regresando a ese tema, a otro punto que también que me gustaría enfatizar. Recuerdo mucho en Nueva York, estábamos trabajando en una película, algo que hizo el director en Año Nuevo. Ok. Y fue que, oye, pues el director lo quiere mañana. Oye, pero no. Pues sí. Pero porque te apasiona. Porque te gusta, lo haces. Entonces yo me acuerdo que estaba en mi cuarto, porque trabajaba mucho en mi casa, ¿no? Tu laptop, ¿no? In the box, ¿no? Estaba trabajando y pues obviamente ya había planes de Año Nuevo. Entonces mis roommates tenían fiesta, porque íbamos a hacer una fiesta de Año Nuevo, con todo. Así estaba la fiesta, así yo escuchaba y decía... con todo, súper, increíble. Y pues sí, uno se tiene que sacrificar. Y no es una hora. No. O sea, tienes que estar varias horas. Entonces prácticamente sí se fue el Año Nuevo ¿no? Trabajando. Pero bueno, cuando uno te apasiona estos elementos es lo que tienes que decidir, ¿no? Claro. Si te apasiona, si estás lista, si te gusta, pues si necesitas estar 12 horas en el proyecto, corridas, pues uno está ahí. ¿Qué valor crees que tiene justamente esa pasión y ese amor por la música en el éxito de un proyecto? Ni siquiera en éxito en términos necesariamente de nominaciones, pero en la satisfacción, ¿qué valor crees que tiene esos elementos? Yo creo que es súper importante porque te das cuenta que no solamente es uno el que lo pone. No, por ejemplo, la pianista pues también Claro. ha estado hasta las 3 de la mañana practicando. El chelista también ha estado todo el día, toda la noche. Y aparte sus otras actividades y responsabilidades. Entonces todo mundo, todos los que están involucrados, tanto músicos, productores, todo mundo da más ese tiempo, ¿no? Porque como dice Carlos, no es un horario de oficina donde puedes hacerlo todo de 9 to 5. No funciona Claro. así. ¿Y cómo mantienes esa pasión? Porque mucha gente, pues, a lo largo del camino dice esto es demasiado tiempo, esfuerzo. ¿Cómo lo has logrado mantener a lo largo de los años al punto de que sigues estando involucrado? Bien, ha sido muy difícil porque la vida se va haciendo más compleja, te vas llenando de más responsabilidades, ¿no? Cuando me fui a Nueva York, pues toda mi vida cabía en una caja. Claro. Listo, y con la caja me fui. ¿No eres como los que viajamos como María Félix? No. Pues ya me has visto viajar. ¿No? Cuando viajo yo voy con mi mochilita y esto. Voy una semana y ahí va todo. No todos viajamos así. No, pero cuando uno tiene todo, en tu vida puedes poner todo en una caja, ¿no? Es más sencillo. Pues es mucho más sencillo. Entonces te vas a Nueva York, te vas a Europa, te vas a Canadá, ¿no? Vas aquí, vas allá y no pasa nada. Claro. Pero pues claro, uno va creciendo y se va llenando de nuevas responsabilidades, se va llenando de nuevos elementos. Entonces se va haciendo muy complejo porque ya uno tiene que estar muy despierto, ¿no? El tener un niño, por ejemplo, es lo más hermoso que me ha pasado, pero todos los días se despierta a las 3 de la mañana. Claro. Entonces uno no duerme de corrido. Sí. Y eso empieza a afectar tu parte cognitiva, tu parte de atención, tu parte de humor, tu parte de estrés. Claro. ¿No? O sea, es algo que es inevitable. Entonces, pues uno tiene que aprender a lidiar con eso, porque todo eso no se queda ahí.
¿no? Sí, porque, sí. porque es uno. Entonces, eso se lleva a la clase, eso se va cuando te voy a asesorar a ti en tu parte académica, Claro. eso se va cuando voy a hablar con Carlos de algún elemento importante que necesita la carrera. Y ¿no? Carlos Sí, quiere sí, sí. así. Y te llevas como, ¿qué? Ah, sí. Entonces ya no sabes a qué le dijiste que sí. Exacto. Pero así nos dijo que sí habló a todos. Sí, miren. Sí, yo creo que eso pasó. Yo creo que eso, sí, Carlos, sí. Ay, nada más, ¿qué pasó? Ajá. Oye, y nos hablabas hace un ratito que creo que vale la pena profundizar un poquito más en eso. Todas estas vertientes y posibilidades que tiene la música. Creo que si nos puedes hablar un poco de eso estaría fabuloso. Creo que tengo esa pregunta y otra que va asociada, que igual y creo que valdría la pena aterrizar un poco más para los interesados en la música. Porque al principio también nos hablaste hacer mezcla, hacer máster. ¿Qué es hacer mezcla? ¿Qué es hacer máster? Por un lado, y por otro, háblanos un poquito más de estas otras áreas de la música. Sí, fíjate que en esta parte de las vertientes es muy interesante y es algo que a mí me encanta cuando estoy platicando con mis niñas y mis niños. ¿Por qué? Porque en verdad, cuando uno está estudiando, si uno nada más sabe tocar guitarra, se las va a ver muy difícil, porque así me pasó. O sea, siento que un poquito uno también va coacheando, ¿no? de lo que uno ha vivido. Entonces, no me gusta o no quiero que nada más toquen guitarra, por decirlo así, o toquen batería, que son muy buenas y muy buenos. Tenemos alumnos súper talentosos. Pero cuando uno aprende un poquito, por ejemplo, de negocios de la música, o sea, las posibilidades de seguir cantando, de seguir tocando guitarra, están ahí, ¿no? Pero ahora tenemos también posibilidades de encontrar un trabajo en una distribuidora, en Sony o en alguna de estas grandes empresas musicales, ¿no? De negocios de la música. También como productora puedes entrar en esa parte donde, yo te puedo asesorar a ti como artista y no solamente te grabo, sino que ahora puedo copyright, asesorarte en cómo hay que subir todo a Spotify, ¿no? Y qué te va a estar quitando, ¿no? O sea, ¿qué le estás dando que sí, aceptar, ¿no? Entonces, esa es otra versión que a mí me parece que es una de las más importantes que hemos logrado acompañar a nuestros compañeras y compañeros dentro de la música. Una capa más es la composición musical, ¿no? Y no solamente la composición, y esto creo que es bien importante, no es una composición de partitura, es una composición de usar la tecnología como parte de tu creación musical. Lo que a mí me encanta decirles es, ¿ves esta mezcladora? ¿Ves estos botones, estos faders? Todo esto, este es un instrumento, esta es tu nueva guitarra. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes usar esto para crear música? ¿No? Y el que sigue es la tecnología musical. Todos vivimos con tecnología musical. Ese DAW que tú utilizas para editar audio, ¿no? Ese Pro Tools, ese Audacity, ese Ableton Live, ese Logic, tiene gente que sabe programar audio, pero que aparte es músico, ¿no? Claro. Que tiene esas habilidades para entender qué necesita ese artista cuando está trabajando. Y un preamplificador. ¿Qué se necesita para que ese preamplificador de audífonos o de micrófono funcione? ¿No? ¿O qué necesito yo para que un micrófono funcione? Entonces, toda esa parte tecnológica, irla aprendiendo, también nos amplía esa visión. ¿Por qué? Porque no sabemos mañana, ¿no? En dónde podemos insertarnos. Y si nosotros conocemos, en un nivel de undergrad, ¿no? de licenciatura, todos estos niveles, va a ser muchísimo más fácil que podamos encontrar y explorar nuestro camino. Entonces, esas son las vertientes que a mí me gusta observar, por lo menos muy claras aquí en el TEC de Monterrey, ¿no? Donde podemos caminar por composición, por negocios de la música, por producción musical o por tecnología, ¿no? Y tenemos alumnos que tienen una empresa de plugins, tenemos alumnos que están haciendo un doctorado en Digital Signal Processing, tenemos alumnos que están en Spotify, en Sony, en OneRPM, ¿no? Trabajando en la parte de A&R. Tenemos alumnas y alumnos en disqueras, ¿no? O en los estudios de grabación, o emprendiendo sus propios estudios de grabación y haciendo música y shows súper ricos. Que ahí les recomendamos, de una vez aprovechando y comentando sobre exalumnos, vean la Blue Talk de Gil Rabiela, por ejemplo, vean la Blue Talk de Alex Mitrani. Alex Mitrani es Label Manager de Santa Fe Clan y Gil Rabiela trabaja en Estudios Noviembre, trabaja en grabación justamente y bueno, ha trabajado con muchísimos artistas. También es un nominado al Grammy, justamente.
Sí. Muy bien. Bueno, y nos ibas a hablar de máster, mezcla y demás. Fabuloso. ¿Qué es eso, Kenji, para los que no somos músicos? Es la parte de producción, ¿Cómo produces esa canción que te encanta en Spotify, ¿no? ¿Cómo llegas a ese nivel? ¿No? Entonces, claro, hay una gran parte de preproducción que tiene que ver con el songwriting y la composición, pero de ahí entramos a la parte de todo lo que hacemos en el estudio de grabación, donde empiezas a grabar la música con los micrófonos, la voz, el instrumento, lo vas capturando en diferentes tomas y después edita, ¿no? Así como cuando yo me tropiezo. Ahorita. Como aquí que no sabemos la magia que hará Axel, pero algo así, pero solamente en sonido. Exactamente, solamente son. Entonces lo vas editando, entonces los vas armando en piezas. Entonces, por ejemplo, algo que me gusta mucho de la música clásica y el jazz es que sí hay ediciones, ¿no? Por supuesto que hay ediciones de toma A, toma B, ¿no? Llevamos siempre una bitácora donde esta fue la mejor toma, o en esta toma no se desafinó el instrumento, o en esta toma salió muy bien el tempo, ¿no? Entonces, todo eso lo vas, pero son tomas mucho más grandes. Pero en la música contemporánea o pop o rock, incluso podrían ser de compases, ¿no? Un compás, un fragmentito de 2 segundos, ahí hacer la edición, ¿no? De una nota, 2 notas, 3 notas, ¿no? Un grito, un canto, etc. Y después de la edición viene la parte de mezcla, que es, esta es una parte que a mí me gusta que quede muy, muy claro. La parte principal es el balance, ¿no? ¿El balance de qué? El balance de frecuencias, ¿no? Que no de repente no suena demasiado grave o demasiado agudo. El balance de niveles, que hay una voz, una guitarra solista, un bajo, un piano, una batería, ¿no? Es un balance y que todo lo percibes y se escucha, ¿no? Y hay una relación entre ellos. Hay un balance en el panorama estéreo, ¿no? O sea, tenemos izquierda y derecha. Es como si estuvieras viendo un ensamble en un escenario y ves al vocalista en el centro, quizás ves a las 2 guitarras en izquierda y derecha, ves al bajista en el centro o al centro a la derecha. Entonces, posicionarnos en ese lugar. Entonces, eso es lo principal a lo que hay que llegar, un balance. Después viene una parte subjetiva, ¿no? Quizás un género de música enfatiza otras frecuencias, otro género quizás tiene otro elemento de jugar con el panorama estéreo, pero lo principal y el primer nivel al que se tiene que llegar es el balance, ¿no? Es como decir, a mí me gusta la música lo-fi, entonces pues voy a hacer mi proyecto lo-fi. Ok, pero ¿sabes hacer hi-fi? O sea, porque lo-fi lo podríamos hacer, es muy fácil hacer porque es baja calidad, ¿no? Sí. O sea, hay que ver, primero hay que demostrar que podemos hacer de alta calidad para después, ¿no? Transformarlo en la parte subjetiva que nos gusta. Entonces, lo mismo es la mezcla, ¿no? Primero encontrar ese balance y el máster es esta parte final donde te aseguras que toda la pieza ya en el ensamble, ¿no? Se escucha perfecto para ese Spotify, para ese Apple Music, para ese YouTube, que tienen diferentes estándares, ¿no? Que te van a pedir diferentes estándares de niveles, etc. Ok, mira, ya nos estamos yendo con una buena clase de varias cuestiones de música. Kenji, para terminar tenemos una dinámica que es muy sencilla. Te vamos a compartir una palabra, una serie de palabras, y tú nos tienes que contestar con una palabra también, o puedes elaborar un poco más. Ok. ¿Listo? Vamos. Música. Música para el corazón. Ok. Composición. Composición musical. No funciona así. Pues no sé, es tu hilación de palabras. Composición. Poder transmitir todo lo que uno siente y todo lo que uno vive en una composición musical con otros elementos más allá del habla. Instrumentos, sonidos, ya sea ejecutados por uno o grabados. ¿Instrumento? El instrumento puede ser aquel que nos ayuda a conseguir eso que nos apasiona o que nos ayuda a transmitir eso que nos apasiona, eso que nos mueve. Podría ser un micrófono, un instrumento. Podría ser unos audífonos, un instrumento, o podría ser un piano, un instrumento. ¿Música clásica? Música clásica, hay que escuchar más. No la dejen morir. ¿Tecnología musical? Tecnología musical es la llave
que nos puede acercar a aquello que viene que no sabemos que existe, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Mira, qué importante, ¿no? Tener esa llave para no perder vigencia, ¿no? Ya estar en el juego. Así es, porque no sabemos el día de mañana, con todos estos elementos tan bien producidos, tan bien compuestos que hace la inteligencia artificial, en dónde uno va a estar, dónde uno va a ser relevante. ¿Que va a existir? Por supuesto que va a existir. No, la música, la parte humana, la parte del alma, del corazón de cada uno de nosotros está ahí, que es lo que hace grandes elementos sonoros. Pero la inteligencia artificial está haciendo cosas de miedo, en un buen sentido de wow. A mí me tardaba hacer, no sé, una maqueta 2 semanas, ahora la hago en 3 segundos con inteligencia artificial. Wow. Pero hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. Kenji, ¿algún proyectos tuyos que nos recomiendes escuchar o redes sociales donde te podamos seguir? Sé que no eres muy activo en las redes, pero seguro nos puedes recomendar por ahí algo donde seguirte. Estoy tratando de mantenerlo para tener comunicación con nuestros Hablando de la tecnología, que no es musical, pero es tecnología, Kenji. Claro. No, lo que pasa, Carlos, es que yo me distraigo mucho. Si tú me das Instagram, o sea, de repente pasaron 2 horas y lo que me pedías ayuda, o sea, pasaron 2 horas y no hice nada. Ups. Esa es la verdad, ¿no? Por eso es que no uso esos elementos. O sea, aprendí desde muy temprano que no soy bueno para eso porque no puedo decir hasta aquí o no me doy cuenta, ¿eh? En verdad, pero pasaron 5 minutos, ¿no? Y no, ya es la hora de la comida, ¿no? Entonces, por ese sentido no tengo mucho, pero a ver, déjame pensar. Quizás, bueno, es que sería que busquen la música de Javier Vinasco en Spotify, porque muchos de los discos que los he trabajado con este artista, es un clarinetista. Súper. Javier Vinasco. Javier Vinasco. Perfecto. Kenji, ha sido un gusto. Gracias por estar con nosotros en Blue Atox. Muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Rex, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran a ti? A mí me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Rex the Fangirl o pueden ver Beyond the Screen, otro programa aquí en el mismo canal de Blua. Por favor, no se pierdan Beyond the Screen. Por favor, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Yo les recuerdo que yo también los espero como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, nos vemos en una nueva Blua Talk, en una próxima Blua Talk, donde está la inspiración.